Hoy deseo que seamos confrontados acerca de una actitud que tenemos. Normalmente tenemos dos posiciones. La primera es que nos hacemos los desentendidos y la segunda es que nos sentimos los dueños de aquello. En el primer caso, cuando nos hacemos los desentendidos, le restamos importancia a esto e incluso pensamos que tiene que ver más con una moda que con un tema bíblico. Y nos vamos a dar cuenta en esta hora que no es así. La segunda actitud que tenemos es la de sentirnos dueños, y cuando nos sentimos dueños, utilizamos mal las cosas porque creemos que nos pertenecen y que nunca rendiremos cuentas sobre ello. Sin embargo, también hoy nos vamos a dar cuenta que eso no es así. Estoy hablando justamente de la gestión de la creación. Estoy hablando de los recursos naturales. Estoy hablando de la naturaleza, de todo lo que Dios creó y cuál debe ser nuestra posición como cristianos respecto a eso que Dios hizo. Es que pensamos que este no es un tema muy evangélico, no es un tema muy espiritual. Sin embargo, la teología bíblica está intrínsecamente relacionada con la creación. Y vemos a Dios en toda la creación y vemos a la creación hablando de Dios en todos los casos. Es imposible que nosotros separemos la creación de nuestra experiencia cristiana. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, por diferentes razones. O porque ignoramos las cosas, las desechamos, o porque nos sentimos dueños y las mal utilizamos. Pero hoy deseo que tengamos una perspectiva bíblica sana. Son los consejos, es la sabiduría bíblica para que tomemos decisiones en nuestra vida, para que administremos bien nuestra vida, para que hagamos una buena gestión de los recursos naturales. Y vamos a empezar en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 31. Dice: Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Este es el relato de la creación. Cuando Dios está haciendo todo lo creado, lo que vemos, cada detalle al que Él le puso cuidado, cada uno de sus diseños, colores, formas, vida, la vida que le dio a cada cosa, las plantas que puso en su lugar, las aves que puso en los cielos, los animales que puso en la tierra, los ríos, todo lo que vemos. Y Dios termina de hacer esa obra y queda contemplando aquella maravilla y dice: wow, esto es muy bueno. ¿Quién está haciendo esa expresión? Dios está haciendo la expresión. Dios está diciendo que para Él esa creación es muy buena. ¿Cuál debería ser nuestra actitud al respecto? De eso se trata el punto número 1. Y es que si Dios disfruta la creación, nosotros también podemos hacerlo. Toma en cuenta esto. Nosotros tenemos como parte de nuestras creencias cristianas, de nuestra doctrina fundamental, que Cristo viene por nosotros, que viviremos en un mundo nuevo, que las cosas viejas van a ser destruidas y van a ser hechas unas nuevas para que vivamos mejor. Y a veces con ese pensamiento nos hemos ido al extremo de pensar que esta tierra no vale nada, no sirve para nada y no importa. Pero ¿sabe? Esta tierra donde nosotros vivimos ahora mismo es creación de Dios. Y es la creación que Dios miró una vez y dijo: es muy bueno lo que he creado. Y junto con ello, el ser humano. Por lo tanto, no podemos despreciar lo que hay en esta tierra. No podemos devaluar aquello que Dios valora. Al contrario, si para Dios es tan importante, si Dios se expresa de esa manera, si Dios lo valora tanto, nosotros también deberíamos hacerlo. ¿Cómo trata uno las cosas de las personas a las que ama? Las cuida, las valora. Y si Dios ama tanto y se expresa también de su creación, ¿no deberíamos valorarla también? Así que este punto es importante. Tenemos que entender que este valor que Dios le da a las cosas de esta creación, a la naturaleza, también es para que nosotros la valoremos. El siguiente texto bíblico está un capítulo después, en Génesis capítulo 2, versículo 15. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara.
Mire lo que pasa en la creación. Dios hace todas las cosas, crea todo lo que vemos cada uno de los días, y cuando llega el sexto día crea al ser humano y lo coloca también en la creación para que interactúe con la creación. La creación le era de bendición al hombre y el hombre le era de bendición a la creación, porque Dios le da al hombre una responsabilidad. Y Dios dice, el ser humano va a encargarse de cuidar todo esto. Todo esto que es hermoso, que es bueno, que es muy bueno, el ser humano lo va a cuidar. Este es el siguiente punto. Somos administradores, pero no somos dueños de la creación, somos administradores de la creación. Dios nos puso en la creación y somos parte de aquello que Dios dijo que es muy bueno, pero nos dio un rol especial en esta creación. Y ese rol no es el de ser dueños de la creación, no es el de explotarla a discreción, no es el de usarla a nuestro antojo y conveniencia. Es el de cuidarla, es el de cultivarla. Somos administradores de eso. Y si somos administradores y no somos dueños, quiere decir que un día tendremos que rendir cuentas por esta creación. Entonces, ¿cómo estamos cuidando y administrando la creación que le pertenece a Dios, no a nosotros? ¿Cómo estás usando los recursos en tu casa? ¿Honras a Dios con eso? ¿Estás siendo un buen administrador de cada uno de esos recursos? Porque no eres el dueño, eres el administrador. El siguiente punto que también se desprende de este versículo es que tenemos la capacidad y la responsabilidad de cuidar la creación. No solamente es el hecho de ser administradores, sino que Dios, al colocarnos en la tierra, nos colocó, nos dio la capacidad de hacer una buena administración. Si Dios hubiera sabido que no íbamos a ser buenos administradores, no nos da la responsabilidad. Pero Dios nos asigna la responsabilidad porque sabe que tenemos capacidad para cumplirla. ¿Cómo saber que tenemos esa capacidad? Porque Él nos diseñó con la capacidad. Entonces nosotros los seres humanos no solamente tenemos la responsabilidad, también tenemos la bendición porque tenemos la capacidad para administrar bien la tierra, para cuidarla adecuadamente. Tenemos la inteligencia que los animales no tienen para poder hacer un uso adecuado y sano de todos los recursos. Esta mente y esta capacidad creativa que tenemos es para cuidar la creación, no para destruirla. Lamentablemente la hemos utilizado mal. Hemos utilizado la creación a nuestro antojo. Como sentimos que nos pertenece, creemos que podemos hacer con ella lo que nos viene en gana. Pero la creación no es tuya y no es mía, le pertenece a Dios. Pero sí tenemos nosotros la capacidad creativa para hacer un buen uso de los recursos naturales. Con esto nosotros nos damos cuenta cómo el pecado ha venido a dañar todas las cosas. Al punto de que como hemos pecado y como nos hemos entregado a la vida pecaminosa, hemos perdido el norte y en vez de usar la capacidad para cuidar la naturaleza, hemos usado nuestra capacidad para destruirla. Lamentablemente, estamos en ese punto. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca de la gestión de los recursos naturales? El texto está en Éxodo capítulo 23, versículos 10 al 12. Y póngale cuidado a las palabras que Dios da en este mandamiento. 6 años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas, pero el 7º año no cultivarás la tierra. Déjala descansar para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento y para que los animales del campo se coman lo que la gente deje. Haz lo mismo con tus viñas y con tus olivares. 6 días trabajarás, pero el 7º descansarán tus bueyes y tus asnos, y recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa y los extranjeros. Mire qué interesante. ¿Qué interés tiene Dios en los animales y en la creación? Tan es así que establece un orden para el uso de la tierra. Le dice al ser humano, te estoy colocando aquí, te doy la inteligencia, te doy la capacidad, pero
Cuando siembres la tierra, déjala descansar. Dale a la tierra un respiro. No la explotes a tu conveniencia. Si solo estás pensando en producir, producir, producir y nunca cuidas lo que es mío, lo vas a dañar. Nosotros tenemos campos y campos que se han vuelto desérticos justamente porque no hemos hecho una buena administración de ellos. Porque tenemos ansias de producir y nunca dejamos a la tierra descansar. Dios establece con el pueblo de Israel un orden perfecto de respeto a la naturaleza, de respeto a la creación, porque es su creación y Dios sabe cómo cuidarla. Qué mejor que seguir sus consejos para un adecuado cuidado de la creación. El punto importante aquí es que cuidar la creación incluye el respeto por lo creado. A Dios le interesa desde la mascota que tienes en casa, el perico, el perro, el gato, el que tengas ahí, hasta aquel animal que está en el bosque del que nunca vas a saber nada. Miren cómo Dios le habla al pueblo y le dice, vas a dejar a tu buey descansar, pero también yo quiero que cuando dejes descansar a la tierra, hasta los animales del campo coman de lo que queda, que se puedan alimentar. Porque dice la Biblia, Dios cuida de las aves, Dios cuida de la naturaleza, Él hace crecer, Él las viste. A Dios le interesa la creación. Dios intenta con esto decirnos a nosotros que tenemos que desarrollar un profundo respeto por la creación. Un profundo respeto por los animales. ¿Cuidas a los animales o eres violento con ellos? ¿Los maltratas? ¿Cuidas la creación o eres violento con ellos, con ella? ¿Cómo haces el cuidado de la creación? ¿Qué prácticas puedes desarrollar en casa que muestren tu respeto por la creación? Y esto no es una moda de la nueva era. Ellos nos han querido robar a nosotros el principio fundamental de la vida cristiana que está establecido en la palabra con un orden. Y es que tenemos que aprender a respetar los recursos. Dios nos exige a nosotros respetar y hacer descansar hasta el buey que tenemos, hasta el animal que tengamos en casa. Eso significa que tenemos que aprender a desarrollar el respeto por la creación y mirarla no como si fuéramos dueños y no como si eso no importara. A Dios le importa hasta el animal del bosque que tú no conoces. A Él le interesa y pide de nosotros un respeto semejante por su creación. ¿Qué más nos enseña la Biblia para hacer una buena gestión de los recursos naturales? Encontramos un texto maravilloso en Romanos capítulo 1, versículo 20, que dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Preste atención a este punto. Dios está hablando de aquel ser humano que no cree en Dios y que no ha sido alcanzado. Pero está diciendo que estas personas a las que a lo mejor tú y yo no le hemos podido llegar con el mensaje, incluso aquellos que vivieron años atrás, antes de Jesucristo, cada uno de ellos pudo experimentar la grandeza y el carácter de Dios. ¿Cómo? A través de la creación. Me hace pensar que la creación es el tratado evangelístico más creativo que poseemos. Por eso yo creo que debemos cuidar esta naturaleza. Por eso yo creo que debemos hacer respirar a este planeta. Por eso yo creo que debemos hacer que nuestras prácticas de utilización de los recursos sean responsables. No porque un Estado nos esté vigilando, no porque haya una ley que nos obligue a hacerlo, sino porque tenemos a un Dios que nos enseña el respeto por la creación y que nos hace entender que si esta creación está así de hermosa como la vemos, es una forma de hacer que el mundo conozca de Él. Yo quiero que el mundo conozca de Dios. Yo pienso que Dios es lo que le hace falta a este planeta, al ser humano de esta tierra, para vivir mejor.
Y también soy consciente de que mi alcance como ser humano es limitado, pero que la naturaleza todavía está en todas partes. Y que hay personas allá en lo más lejos de la montaña que pueden encontrarse con Dios a través de la naturaleza. Porque la naturaleza es una expresión del carácter de Dios. Entonces yo quiero cuidar esta naturaleza. Entonces yo quiero cuidar este planeta. Porque es una forma en la que el mundo no va a poder decir yo nunca supe nada de Dios. Al contrario, Dios estaba en todo lado. ¿Sabe qué me duele? Que nuestros sitios turísticos son cada vez más enfocados en la naturaleza. Y me duele no por eso, me duele por el hecho de que tenemos que pagar para ver la naturaleza en su máxima expresión. Tenemos que pagar para ver animales porque ya no los vemos frecuentemente en nuestros alrededores. Lamentablemente tenemos que pagar para ir a una linda y limpia playa porque aquellas en las que las que están abiertas al público, el público las destruye, las ensucia. Qué lástima que nosotros los seres humanos estemos destruyendo la expresión del carácter de Dios en su forma más natural porque no hemos sabido hacer una buena administración. Recuerde, si esta naturaleza es un tratado evangelístico, es una expresión del carácter de Dios, tenemos que cuidarla para que esta expresión siga llegando al ser humano, siga llegando a la persona que no podemos alcanzar, porque con esto el ser humano no tiene cómo excusarse de que no pudo ver algo de Dios alguna vez en su vida. Estamos llenos de un bosque de cemento, donde todo lo que vemos es el diseño del ser humano por encima del diseño de Dios. Qué lástima que no sepamos ni siquiera respetar lo que Dios hizo, sabiendo aún que es su propia expresión, la expresión de su carácter, de su grandeza, de su vida, de su capacidad creativa. Y lo vemos en la Biblia, a lo largo de todos los libros de la Biblia encontramos la naturaleza como una forma de interacción del ser humano con Dios. Jesús subía a las montañas a orar y es que no hay nada tan rico como ir a una montaña y mirar la grandeza y disfrutar la esencia de Dios. Y esto me lleva al siguiente punto. Salmo capítulo 8, versículo 3 y 4. El salmista escribe de una manera poética estas palabras. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? Yo miro aquí a un salmista, a un hombre que está contemplando todo lo que existe y está maravillado de lo que está viendo. Está tan maravillado que empieza a entrar en preguntas existenciales que lo enfrentan consigo mismo. La naturaleza se convierte en un espejo de su realidad como ser humano. Y entonces escribe estas palabras y dice que es el ser humano para que lo mires, para que tengas atención con él, para que inclines tu rostro, para que lo tomes en cuenta siquiera. El punto importante aquí es que el contacto con la creación nos acerca a una mejor comprensión de nosotros mismos. Ahora bien, lo más triste de todo esto es que nuestra vida ajetreada no nos permite detenernos a contemplar. Nosotros vemos las cosas de pasada, le tomamos una foto si acaso, cuando mucho, pero ya no nos detenemos en la vida, en nuestro diario vivir, en nuestro andar cotidiano, no nos detenemos a contemplar la naturaleza y su belleza. Primero porque no la tenemos tan cerca, porque para verla en su máxima expresión nos tenemos que movilizar o transportar. Y segundo porque no tenemos tiempo, aun cuando salimos de vacaciones y vamos de viaje a algún lugar, tenemos agenda llena para hacer tantas cosas que no podemos detenernos a contemplar. Pero ¿sabe qué grandioso es contemplar? Qué grandioso es que puedas mirar la naturaleza, contemplar su belleza y darte cuenta ahí de lo insignificante que eres.
pero también de lo valioso que eres para Dios, que te mira y te toma en cuenta. En otras palabras, cuando miramos la naturaleza y contemplamos, detenemos nuestra rutina diaria para mirar y contemplar la naturaleza, entramos en conciencia de nosotros mismos, nos conocemos, nos descubrimos en contacto con la naturaleza. Lo vemos a lo largo de la Biblia y a lo mejor en tu propia experiencia lo puedas encontrar. Cuando uno quiere sentirse liberado de algo, uno se va a la naturaleza, a entrar en contacto con la arena, con el mar, con el bosque. Uno dice, ay, quiero descansar, y se imagina una cabaña en el bosque lluvioso, o se imagina en una hamaca, en una playa con la brisa soplando. Se imagina la naturaleza. Porque la naturaleza nos hace encontrar la realidad de nosotros mismos, nos hace reencontrarnos con nuestra naturaleza, con nuestro yo, con lo insignificante y con lo valioso que somos. Pero si no tenemos naturaleza, si no tenemos estos recursos naturales a la mano, qué difícil va a ser para el hombre encontrarse consigo mismo y encontrarse con Dios, como lo hacía el salmista en este texto bíblico, cuando decía, contemplo. Él no solamente miraba, él contemplaba, miraba más allá, miraba más profundo, contemplaba, pensaba lo que estaba mirando, se deleitaba en lo que veía y entonces entró en conciencia de sí mismo y dijo, wow, Dios es grande. ¿Ven qué importante es la naturaleza en nuestra vida y qué importante es que la tengamos? Si queremos pasar un tiempo de oración así, muy profundo, intenso, tenemos que ir a la naturaleza. No hay nada mejor que eso. En algún momento recuerdo que había adquirido un cuadro enorme de un lago precioso con las montañas y demás, porque decía, cuando veo esto me es más fácil orar, porque siento que estoy en la naturaleza. Pero qué bueno es tener la naturaleza cerca para mirarla y disfrutarla y contemplar a Dios y también entrar en conciencia de nosotros mismos. Isaías capítulo 2, versículo 4 dice lo siguiente: Él juzgará entre las naciones y dictará sentencia a muchos pueblos, y ellos convertirán sus espadas en rejas de arado, lea con detenimiento, y sus lanzas en hoces. Ninguna nación levantará la espada contra otra nación, ni se entrenarán más para hacer la guerra. Le invito a que se detenga un momento y lea una vez más el texto bíblico. Léalo con detenimiento. Y dígame si usted observa lo mismo que yo. Dios está expresándose a través del profeta y está diciendo que las naciones un día cambiarán sus armas por instrumentos para arar la tierra. Y yo comienzo a pensar en esto y me digo, para Dios es tan importante el cuidado de la creación, que también nos deja ver cómo el pecado ha destruido nuestra naturaleza, nos ha hecho enfocarnos en dividirnos, en separarnos, en hacer rivalidad, en atacarnos, crear guerras y conflictos y dejar los campos y dejar el cuidado de la tierra por dedicarnos a fabricar armas para destruirnos y destruir la creación. En vez de crear instrumentos para arar la tierra, para cultivar y cuidar la tierra, construimos instrumentos que son armas para destruir la creación. Y encuentro aquí un consejo bíblico: el cuidado de la creación es un reflejo de quienes viven en paz. Aquellas personas que encuentran paz en su alma y paz para con los demás, increíblemente siempre cuidan la naturaleza. Aquellos que están en constante conflicto con las demás personas también lo están con la naturaleza. Aquellas personas que son agresivos con los animales suelen ser agresivos con las personas. Increíblemente, una de las muestras de ternura que vemos o de sensibilidad del corazón que vemos en las personas es cómo cuida a los animales. Nos dice muy bien cosas muy buenas de las personas cuando son respetuosos y cuidan a los animales. Porque de alguna forma hay una relación entre la naturaleza y el estado de la paz del corazón. Y por eso hay como una perspectiva a futuro de que un día las naciones no estarán enfocadas en fabricar armas,
sino en cultivar la tierra, en cuidar la creación de Dios. Este pasaje a mí me impacta y me motiva al pensar que cuando nosotros somos capaces de cuidar la creación, estamos viviendo en paz. Y que en la medida en que haya paz en nuestro corazón, también estamos en paz para con la naturaleza. La cuidamos, ejercemos el ministerio primario que Dios puso en nosotros cuando nos bendijo y nos puso en la tierra, que fue el de cuidar la naturaleza, el de producir en esta tierra y de cuidarla, de administrarla sabiamente. El último consejo bíblico lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5, y más que un consejo, es un mandamiento. Dios dice, hablándole al pueblo de Israel, no te hagas ningún ídolo, ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso. Y Dios nos deja clara una realidad. Él es el Dios. Él es el único que merece adoración. Él es el creador de todas las cosas. Y nosotros tenemos que aprender a rendirnos en adoración a Él. El consejo y la instrucción bíblica en el cuidado y la administración de la naturaleza también tiene una regla. Y es el punto 8 con el que cerramos este mensaje. Adoramos junto con la creación, no a la creación. Tenemos que aprender que nuestro cuidado, nuestro respeto, nuestra administración hacia los recursos naturales no es para adorar la naturaleza. No es para adorar la creación, ni los animales, ni el campo, ni las estrellas, ni el cielo, ni la tierra, ni el mar, ni los grandes peces y monstruos marinos. Solamente adoramos a Dios. Respetamos, honramos, cuidamos, administramos, amamos, valoramos, contemplamos la naturaleza, pero nunca adoramos la naturaleza. Nuestra devoción es a Dios, y como amamos a Dios y adoramos a Dios, cuidamos su creación, pero no adoramos su creación. No nos vamos a los extremos de pensar que la naturaleza es el Dios. Nada de lo que hay en esta naturaleza tiene ni puede ocupar el lugar de Dios, porque Dios fue el creador de ello. Por lo tanto, solamente podemos adorar a Dios. Nuestra teología de cuidado de la naturaleza parte de esta idea, de esta regla, y es que el cuidado que tenemos por esta tierra, por los recursos, no es adoración a los recursos o a la tierra, es adoración a Dios. Cuidamos la naturaleza para adorar a Dios. ¿Cuáles prácticas puedes implementar en tu casa que adoren a Dios en el cuidado de la naturaleza? Pero no porque adoras a esta tierra, no porque adoras a los animales que tienes, sino porque adoras al Dios que lo creó todo. Y eso hace una gran diferencia en nuestra vida. Todavía podemos disfrutar del placer de contemplar un atardecer, de ir a una montaña y de ver animales cerca de nuestros hogares. Sin embargo, cada vez más destruimos lo que Dios creó para construir lo que nosotros queremos. Por eso es tan importante recordar que debemos tener una gestión adecuada de los recursos naturales que Dios nos dio. Esto es lo que hemos aprendido. Número 1. Si Dios disfruta de la creación, nosotros también podemos hacerlo. Número 2. Somos administradores, no dueños de la creación. Número 3. Tenemos la capacidad y la responsabilidad de cuidar la creación. Número 4. Cuidar la creación incluye el respeto por lo creado. Número 5. La creación es el tratado evangelístico más creativo. Número 6. El contacto con la creación nos acerca a una mejor comprensión de nosotros mismos. Número 7. El cuidado de la creación
es un reflejo de quienes viven en paz. Número 8. Adoramos junto a la creación, no a la creación. La Biblia está llena de textos bíblicos que reflejan el interés de Dios por la creación. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos ser los primeros que cuidan y valoran la naturaleza. Nuestras prácticas de consumo y uso de los recursos naturales deben honrar al Creador. Hay muchas prácticas a través de las cuales puedes contribuir con el medio ambiente. Solo debes mostrar un poco de interés e investigar. Cientos de organizaciones están promoviendo una cultura de paz con el medio ambiente, a las cuales tú te puedes integrar. Estamos aprendiendo la sabiduría bíblica para administrar la vida. Y ella nos enseña que parte del ejercicio de nuestro ministerio es cuidar la creación. Así como hemos aprendido una buena gestión de nuestro tiempo, de las finanzas y los talentos, también debemos hacerlo con todo lo que Dios creó. ¿Qué más nos enseña la Biblia para administrar la vida? Espéralo en el 5º estudio de esta serie Artífice, que viene dentro de pocos días. Hasta entonces.